Quisiera, en primer lugar, después de estas palabras de María Corina, que de alguna manera reflejan muy bien cuál es el clima y la atmósfera que vive mi país, agradecer en nombre de todos los venezolanos a FAES, al presidente Aznar, que siempre ha estado consecuente en acompañarnos en esta lucha que llevamos a cabo en Venezuela, a Javier, que ha estado en Venezuela también, Cayetana, José Herrera, Guillermo, un gran amigo que también ha sido nuestro caballo de batalla, Dionisio, que está hoy con nosotros desde el Parlamento. Agradecemos mucho ese combate que has tenido durante tanto tiempo en nombre de nuestro país. Y bueno, yo me estaba pensando cuando preparé las palabras sobre qué podía hablar que pudiera ser útiles a ustedes. Y no quería, digamos, repetir lo que puede ser la situación de lo que es la enfermedad que estamos viviendo en Venezuela. De repetir lo que quizás ya conocen, y ahorita María Corina explicó muy bien de cuál es ese ambiente de opresión que se vive en el país. El año pasado quise hacer una exposición que reflejara un poco la radiografía del tema económico, que es realmente brutal, de cómo se vive en Venezuela y de cómo se utiliza la economía como una herramienta política de control. Y este año me pareció muy útil que ustedes, jóvenes de Iberoamérica, pudieran captar de nosotros más bien cómo opera la enfermedad, cómo es el mecanismo con el cual opera esta enfermedad. Y hacerle la advertencia previa que no hay país que sea inmune a esta enfermedad. Eso es algo que tienen que tener ustedes muy claro y deben tomarlo con una gigantesca responsabilidad frente a lo que está pasando en diversas partes, en España también. Por eso llamé a esta conferencia, la llamé Dignidad de la Conciencia, Totalitarismo y Antipolítica. Lo único que no quiero que vayan a creer es que es una clase teórica. Aunque yo les voy a hablar de ideas, créanme que esto que yo les voy a relatar acá, que parece teórico, quienes lo escribieron y quienes lo vivimos en la piel, lo vivimos en el día a día, lo vivimos en la angustia, lo vivimos en la familia, lo vivimos en nuestra cotidianidad. Pero es importante conocer cómo opera la enfermedad para que podamos combatir la enfermedad. Comienzo así. Quizás la literatura más autorizada sobre la lucha contra el totalitarismo es la que procede de Europa del Este. La dominación soviética sobre los países que yacían detrás del telón de acero engendró las plumas que mejor han descrito la esencia del fenómeno totalitario. Juan Pablo II, Lech Walesa, Alexander Solzhenitsyn, Mart Ladd, Václav Havel fueron hombres de acción que enfrentaron a los enemigos de la libertad. Pero también fueron hombres que supieron plasmar en el papel la hondura de ese mal moral que es el totalitarismo. Una de las ideas recurrentes en todos estos autores es la tensión que existe entre conciencia y poder político dentro de los regímenes totalitarios. Una tensión que se hace mayor cuando sus términos advierten que no es posible la coexistencia entre ellos. Y esto es fundamental que lo tengamos muy claro. La libertad de la conciencia es la ruina del totalitarismo y el triunfo del totalitarismo es la abolición de la conciencia. Yo recuerdo siempre en uno de los libros del presidente Aznar, cuando él tuvo el encuentro con el Papa Juan Pablo II, que él le preguntó cuál era la diferencia entre una dictadura y un régimen comunista, como el que tuvo que enfrentar el Papa Juan Pablo II. Y Juan Pablo II dijo, bueno, en una dictadura normal y corriente lo que hay es una dominación política de la sociedad. En un régimen totalitario, el fin último es tomar la conciencia de las personas, ir a ese último reducto que es la conciencia de las personas. Y ustedes verán que en el caso de Venezuela, no es casualidad, como en otros países, el campo de batalla es los medios de comunicación, como decía María Corina, y la educación.
que es la puerta de entrada a la conciencia de la persona. Para ilustrar lo anterior, acaso sea oportuno recurrir a una cita de Václav Havel en su célebre obra El poder de los sin poder, que realmente se la recomiendo a todos los jóvenes presentes. El primer presidente de Checoslovaquia postsoviética señala que la especificidad del totalitarismo estriba en la construcción de una ideología total, en una suerte de religión secularizada que presume dar respuesta a todas las cuestiones humanas y que a la postre se adueña de toda persona y de toda la persona. Dice Havel, cito: en la época de las crisis de las certezas metafísicas y existenciales, en la época del desarraigamiento del hombre, de la alienación y de la pérdida de sentido del mundo, esta ideología ejerce necesariamente una sugestión hipnótica. Es como una especie de hipnosis colectiva. Ofrece al hombre extraviado una casa accesible, como una especie de religión. Basta asumirla e inmediatamente todo se vuelve claro. Tienes respuestas para todo. La vida vuelve a tener sentido y de su horizonte desaparece el misterio, los interrogantes, la inquietud y la soledad. Pero por esta modesta casa que te ofrecen, el hombre en general paga un alto precio: la abdicación de su razón, de su conciencia y de su responsabilidad. En efecto, una parte integrante de la ideología asumida consiste en delegar la razón y la conciencia en manos de los superiores, esto es, la identificación del centro del poder con el centro de la verdad. Fin de la cita. Como queda claro, la dominación totalitaria es la más grave forma de violencia política porque ocurre en lo más íntimo del hombre, que es la conciencia, que es al mismo tiempo el último reducto en el que se libra la lucha antitotalitaria. Sobre esto volveré más tarde, pero por ahora basta decir que la lucha contra el totalitarismo es una lucha por la dignidad de la conciencia. No es casualidad que Juan Pablo II también haya dicho miles de veces que de todos los derechos humanos, la piedra angular es precisamente la libertad de conciencia. Allí es donde se produce finalmente la batalla final contra el totalitarismo. Llegados a este punto, conviene que nos preguntemos qué significa luchar por la dignidad de la conciencia. La respuesta también la encontramos en Europa del Este y significa algo muy concreto. Significa vivir sin la mentira. En 1973, poco antes de ser arrestado y enviado al exilio por parte del aparato de represión soviético, Alexander Solzhenitsyn escribió un ensayo titulado precisamente así: Vivir sin la mentira. Son apenas 3 páginas que por favor les pido que en algún momento dado las busquen en la internet. En él plasmó ideas que radiografían descarnadamente la iniquidad de los sistemas totalitarios y por lo tanto deben ser acogidas entre quienes luchamos por derrotar este tipo de regímenes. Tales ideas se podrían resumir en la siguiente premisa: los regímenes totalitarios viven de la mentira y solo se los derrota con la liberación de la mentira. Y la salida más simple y más accesible a la liberación de la mentira consiste, como afirma Solzhenitsyn, en ninguna colaboración personal con la mentira, porque cuando los hombres renuncian a mentir, la mentira sencillamente muere. Ustedes pensarán que esto es un juego de palabras y una abstracción, pero cuando ustedes viven cotidianamente bajo un gobierno donde todo es mentira, esto toma una forma completa y total de la realidad. Decía María Corina, le están acusando de magnicidio, por ejemplo. Todo está armado en base a unos correos electrónicos que ella intercambió con otras personas fuera de Venezuela. Google ha dicho que los correos no existen, pero en el expediente sí existen. Y en la publicidad oficial del gobierno sí existen.
y en las televisoras estatales y radiales del gobierno son transmitidos todos los días, y para los venezolanos que siguen al gobierno existen, y por lo tanto se convierte en una dura realidad que va configurando la propia existencia de la sociedad. De manera que no es algo abstracto o algo imaginario, la realidad toma posesión completa a través de la mentira. Y por eso Solzhenitsyn, que vivió en carne propia la más profunda represión, nos pone esta premisa. La primera tarea es derrotar a la mentira, no prestarse bajo ningún concepto a vivir de la mentira. En este mismo sentido, hay un discurso que hace Václav Havel, que lo dirigió a la comunidad en Miami de los cubanos, no sé si Carlos Alberto lo conocerá, que se llama El rey está desnudo. En él reflexiona Havel sobre la corrupción del lenguaje como medio de dominación comunista, que conlleva a vivir con la mentira. Dice Havel, y cito, pienso que uno de los instrumentos más diabólicos del abayazamiento de los unos y del embelezamiento de los otros es el especial lenguaje comunista. Es un lenguaje lleno de señuelos, esquemas ideológicos, flores retóricas, estereotipos idiomáticos, un lenguaje capaz, por una parte, de maravillar enormemente a las personas que no hayan descubierto su falsedad o las que no hayan tenido que vivir en ese mundo de miedo y de terror, obligándolas a disimular permanentemente. Fin de la cita. Bueno, esto es una realidad que también vivimos en los regímenes totalitarios. Uno vive atrapado en una cárcel de palabras. El lenguaje se convierte en una cárcel donde hay un discurso oficial, que es el discurso que te explica tu propia historia, es tu discurso que te define como ciudadano, es tu discurso sobre el cual tú eres amigo o enemigo del poder, y todo está configurado por un discurso fabricado desde el poder. Aquí mismo en España se han vivido situaciones similares, todo lo que fue ese proceso de desenterrar la memoria histórica con Zapatero es parte de eso. En el caso de Venezuela, la etiqueta que te ponen de si tú eres revolucionario o antirrevolucionario es simplemente utilizar el lenguaje como una manera de estigmatizar la propia configuración de la explicación de tu historia, donde Maduro ayer mismo dijo que este magnicidio que quiere hacer María Corina no es otra cosa que una continuación del intento de asesinato que quisieron hacer de Bolívar hace 2 siglos. De manera que todo es una verdadera ensalada, pero con un sentido perverso, que es desmantelar la historia, desmantelar el lenguaje para convertirlo simplemente en lenguaje político y atrapar al ciudadano. Hoy en Venezuela nosotros no hablamos español, hablamos chavismo. Y hay que tener un diccionario para saber qué significa cada palabra, cada categoría, y allí es donde está la opresión peor, la opresión del lenguaje. Así, continúo, la derrota del totalitarismo y el triunfo de la conciencia exigen el rescate de la palabra pública, la dignificación del discurso de políticos y gobernantes. Necesitan que el lenguaje sea purificado, que vuelva a denotar las cosas tal y como son y que se aleje de los artificios e irrealidades. Uno de los grandes problemas en Venezuela es que se le pone apellido a todo. La democracia ya no es democracia, sino que es democracia protagónica, democracia popular. Y con esos apellidos se da para todo, se redefinen las cosas y ya la democracia deja de ser lo que ha sido para la tradición occidental y se convierte simplemente en un nuevo descubrimiento, lo cual se le va adjetivando. Ello implica llamar las cosas por su nombre. Mentira a lo que es mentira, injusticia a lo que es injusticia y maldad a lo que es maldad. Y todo esto, aunque el poder totalitario se empeñe en tergiversar las cosas con propaganda o ideología. Al respecto, el valiosísimo consejo final de Havel a la comunidad cubana. La experiencia de mi país, dice Havel, es simple. Cuando se ahonda la crisis interna del sistema totalitario hasta el punto en que es evidente para todos y cuando un número cada vez mayor de personas logra emplear su propio lenguaje y rechazar el lenguaje charlatán y mentiroso del poder, la libertad se encuentra sorprendentemente cerca, incluso a corto alcance. De repente salta a la vista que el rey está desnudo.
Hasta aquí hemos visto cómo la lucha contra el totalitarismo es una lucha por la dignidad de la conciencia. Esta es una primera premisa que les quiero dejar muy clara. Y también hemos visto cómo la lucha por la dignidad de la conciencia es una lucha por vivir sin mentira. Vivir contra el totalitarismo es luchar por la conciencia libre. Y luchar por la conciencia libre es luchar en contra de la mentira. Ahora procuraremos poner ambos planteamientos en relación a la crisis venezolana. Y con uno de los males sociales que me atrevo a decir es el caldo de cultivo para crear las condiciones del totalitarismo. Y me refiero a la antipolítica. Y creo que estoy en un foro en el cual estamos líderes de partidos políticos y movimientos políticos, y esto tiene que resonar con mucha responsabilidad ante nosotros. Los venezolanos llevamos 15 años sufriendo una anomalía que se ha enquistado en nuestra convivencia cívica. Nunca nos imaginamos que después de décadas de estabilidad democrática padeceríamos la revolución bolivariana. Nosotros en Primero Justicia la hemos definido como, cito, un régimen no democrático, hegemónico, de vocación totalitaria, filiación castrocomunista, perfil militarista, que secuestra nuestras libertades, pretende controlar todos los aspectos de la vida humana y nos hace subsistir en condiciones sociales y económicas que denigran la dignidad de todos los venezolanos. Esa es nuestra categorización del régimen que vive en Venezuela. En este sentido, se libra una lucha en la conciencia de los venezolanos. Nuestro trabajo y nuestra responsabilidad histórica es liberar las conciencias de nuestra gente para que vuelva a tener realce la dignidad del pensamiento libre. Y lo asumimos con optimismo y con esperanza. En los últimos meses hemos presenciado un despertar de la conciencia de los venezolanos que antes parecían dormidas, sobre todo los estudiantes. Y estaban dormidos precisamente por este velo de mentira del socialismo del siglo XXI. En Venezuela, más pronto que tarde, llegará la libertad. Como hablábamos Javier y yo anoche, así sea en extratiempo, pero llegará. En penalti. Pero si hay alguna experiencia que quisiéramos comunicar, sobre la cual quisiéramos advertir a todos ustedes, amigos de Iberoamérica, es sobre el mal de la antipolítica y cómo ésta crea condiciones que sirven de caldo de cultivo a los fenómenos totalitarios. Puesto de manera sencilla, la antipolítica, como ustedes saben, es un prejuicio según el cual la política y los partidos políticos terminan siendo como el gran obstáculo de la felicidad de las sociedades. Se piensa que es factible la coexistencia de una sociedad buena con unos políticos y con unos partidos malos como un mal necesario. Sin embargo, lo que ocurre en realidad es radicalmente distinto. Los políticos y los partidos de una determinada sociedad son, para bien o para mal, con sus virtudes y defectos, el liderazgo que esa misma sociedad ha logrado engendrar. Cuando hay políticos y partidos cuestionables es porque en la sociedad hay condiciones morales que de alguna manera los causan. La esquizofrenia dicotómica a la que nos referimos reside entonces en que la sociedad lanza la piedra de su falso moralismo y esconde la mano de su responsabilidad. De este modo, cuando germina la antipolítica, las sociedades entran en un proceso de desenfado social, de huida de lo público, que es aprovechado por los mediocres y generalmente por los enemigos de la libertad, para sembrar el nihilismo moral que conduce finalmente al totalitarismo. Por eso la antipolítica tiene que ser combatida, especialmente en donde pareciera que se manifiesta, países que paradójicamente marchan por la senda y el desarrollo del Estado de Derecho. Viendo fenómenos como el que está ocurriendo aquí en España, con sujetos como este señor Iglesias y este movimiento Podemos, que sentimos vergüenza en ser parte de quienes financiaron con dinero del petróleo ese movimiento, son alarmas que hay que tener presentes. Porque al final, como decía Carlos Alberto, se utiliza el sistema para destruir el sistema. Se utiliza la democracia para desmantelar la democracia con un discurso absolutamente antisistema que quiere reivindicar una renovación que termina siendo la reivindicación de los no valores y del hombre fuerte. Ningún país está exento de esta enfermedad, tengámoslo presente.
De manera que es necesario que en todos los pueblos de Hispanoamérica sea recibido el llamado que hizo el Papa Francisco para rehabilitar la política, en un sentido genuino, pues no existe país que esté inmune al virus del totalitarismo. Como lo ha expresado el Papa Francisco, cito, la política tan denigrada es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Tenemos que convencernos que la caridad no es solo en principio de las microrelaciones como la amistad, la familia o el pequeño grupo, sino también de las macrorelaciones como las relaciones sociales, económicas y políticas. De manera que el Papa Francisco, paisano de Guillermo, por supuesto, nos da esta misión y nosotros tendremos que entender desde Iberoamérica que a las puertas de la libertad, a las puertas de la libertad de la conciencia, nos aguardan millones de personas en esta lucha que tenemos que dar por la dignidad humana, por la libertad y por la justicia. No los hagamos esperar. Muchas gracias.